doy otra vez la bienvenida a todos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Vamos a iniciar y vamos a explicar un poco la dinámica de este encuentro. Me voy a presentar, les voy a presentar a Zorke y a las ponentes. Y bueno, al finalizar, como ustedes ya saben en este tipo de actividades, pues habrá un espacio para preguntas, para comentarios, y así terminaremos. Yo espero que esta actividad sea de 45 minutos aproximadamente. Pues les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Dafna Zaslavsky. Yo dirijo el Departamento de Hebreo de la Universidad Hebraica. Bienvenidos a la Universidad Hebraica. Los que son, es la primera vez que participan con nosotros, es un gusto. Los que ya han participado en otras actividades, pues bienvenidos nuevamente. La Universidad Hebraica está promoviendo este tipo de actividades y en esta ocasión queremos que conozcan la línea que estamos desarrollando, que es los cursos en el área de preescolar. Yo personalmente dirijo el departamento de hebreo, que finalmente lo que hacemos es especializarnos en hebreo como segunda lengua o lengua extranjera, y toda la línea del departamento es finalmente profesionalizar el área y traer todo lo que es el mundo de la teoría y la práctica en el tema. Yo personalmente cursé una maestría no solamente en educación, sino también en enseñanza de lenguas. Así que, bueno, voy a presentarles a Zorke, a Sara Kung, que ella es nuestra coordinadora del área de preescolar en la universidad, y ella les va, en un minutito, les va a presentar las preguntas que, con estas preguntas, el día de hoy en este webinar, nosotras entrevistamos a nuestras ponentes, que ahorita también las voy a presentar, y ellas respondieron a 7 preguntas muy interesantes para descubrir si en este tema que estamos hoy revisando, hablamos de mitos o de realidades. Les quiero nada más compartir que Zorke, como le decimos de cariño, es licenciada en educación y tiene maestría en el arte de enseñanza de una segunda lengua por la Universidad de Middlebury. Es coordinadora del área de estudios judaicos de preescolar y primaria baja de un colegio privado, y tiene una experiencia de más de 40 años en el tema. Gracias, Zorke, por estar con nosotros. Y hoy ella está desarrollando la línea de preescolar en la universidad. Aprovecho para presentarles a Vania Morales. Vania tiene una maestría en pedagogía y psicopedagogía clínica y otra en coaching e inteligencia emocional infantil y juvenil. Vania ha trabajado en varios colegios privados. Hoy en día trabaja en el Colegio Británico Edron y es también de forma independiente una orientadora y formadora profesional. Vania es colaboradora con nosotros en esta línea de lenguaje y bilingüismo en edad preescolar. La otra ponente que tenemos el gusto de compartir con ella este webinar es Ingrid Sánchez. Ingrid cuenta con una licenciatura en comunicación humana y así como un montón de cursos y diplomados en donde se especializó en el tema del lenguaje en el preescolar. Hoy en día ella también de forma independiente tiene un consultorio propio de Centro de Intervención Integral. Y bueno, ha trabajado en varios colegios privados, así que bueno, las dos conocen la dinámica de una escuela bilingüe, de un preescolar bilingüe. Y le voy a pasar la palabra a Zorke, quien les va a presentar las 7 preguntas que le hicimos a Vania y a Ingrid. Vamos a ver las respuestas de ellas dos y al finalizar nos volvemos a ver para las preguntas. Van a poder escribir sus dudas en el chat del Zoom y cualquier cosa nos pueden contactar con muchísimo gusto después. Que lo disfruten. Gracias, Zorke. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todo el mundo.
Antes de decirles las preguntas, antes de leérselas, porque ustedes también las van a leer, se me hace importante decirles por qué este tema nos pareció tan interesante, el asunto de mito o realidad. La gente que estamos involucrados en la enseñanza de una segunda lengua, muchas veces vivimos con mitos que no necesariamente son ciertos y en eso se nos va un poco la vida. Tenemos muchas veces mensajes o creencias o conceptos que no están actualizados y nos hacen manejarnos de cierta manera, a veces hasta con miedo, porque no sabemos exactamente si es un mito o una realidad. Por eso nos abocamos a profundizar en el tema, a averiguar si todas las creencias y las historias que se van pasando de generación en generación son ciertas, que muchas veces nos limitan en la enseñanza de una segunda lengua. Limitan lograr la funcionalidad en el idioma, porque tenemos ciertos miedos. Entonces ahora Vania e Ingrid van a despejar la incógnita. ¿Por qué les vamos a leer las preguntas? Porque a la hora de que ustedes estén escuchando las respuestas, ya van a estar contextualizados, habiéndolas escuchado ahorita. Y van a saber ustedes qué esperar de lo que vamos a escuchar. El primer mito: aprender más de un idioma retrasa el aprendizaje. Aprender más de un idioma afecta el desarrollo del lenguaje en niños con problemas de aprendizaje. Hay niños con habilidades y sin habilidades para aprender una segunda lengua. El bilingüismo afecta el desarrollo de la lectoescritura. ¿Qué sucede cuando la segunda lengua tiene caracteres y dirección contraria a la primera lengua? ¿Está contraindicado enseñar una segunda lengua con diferentes caracteres y dirección contraria a niños con problemas de aprendizaje? ¿Es necesario dominar una primera lengua para enseñar la segunda? ¿Existe un momento ideal para más de un idioma, para aprender más de un idioma? Ahora vamos a ver qué nos responden nuestras expertas. Muy bien, ahora les compartimos sus respuestas. Hola a todos, yo soy Vania Morales. Yo soy Ingrid Sánchez. Y estamos aquí para platicar un poquito con ustedes acerca de los mitos y realidades en torno al bilingüismo. Esperamos que toda la información les sea útil y bueno, vamos a hablar de muchos temas e inquietudes que se presentan cuando estamos involucrados con la enseñanza de una segunda lengua. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con nuestra primer pregunta. ¿Aprender más de un idioma retrasa el aprendizaje? Bueno, no necesariamente el aprender más de un idioma retrasa el aprendizaje, porque se dice que aprender otra lengua tiene muchos beneficios en cuanto al desarrollo de habilidades cognitivas, por ejemplo. Algunas de ellas pudieran ser la atención, la memoria, flexibilidad cognitiva, la creatividad, la solución de problemas. También, por ejemplo, el aprender un idioma puede contribuir en la mejora de habilidades de comunicación, de conciencia metalingüística, de adaptabilidad, estructuración, procesamiento de información. Sin embargo, si ya se tienen antecedentes o un diagnóstico de problemas de aprendizaje y no se considera un enfoque adecuado para enseñar la segunda lengua, sí se puede generar una sobrecarga cognitiva y así, de esta forma, afectar aún más la calidad y el desarrollo del aprendizaje. La segunda pregunta es: ¿aprender más de un idioma afecta el desarrollo del lenguaje en niños con problemas de aprendizaje?
Mira, sobre esta inquietud que muchos tenemos, se dice que cuando se aprende más de una lengua, puede surgir una interferencia entre lenguas, especialmente cuando se va consolidando el proceso mental y esto pues tiende a verse como que se está afectando el proceso o el desarrollo normal del lenguaje o del aprendizaje. Ahora, si la segunda lengua es muy diferente o es poco parecida a la primera lengua que se adquirió, pues el niño no tiene una base real para asociar lo que aprende y entonces esto lo lleva a cometer más errores, más confusiones, no solo en la segunda lengua que está aprendiendo, sino también en su lengua inicial. Sí se ha visto y hay estudios que dicen que en cuanto al desarrollo del lenguaje, el niño sí puede presentar un ritmo más lento en este desarrollo cuando aprende una segunda lengua. Por ejemplo, en habilidades como la fluidez verbal semántica, en todo lo que tiene que ver con el vocabulario, este, tardan más en recuperar este vocabulario ya que tienen un almacén de información más amplio, entonces tardan más en recuperar la información y parece que no se encuentran las palabras o las estructuras específicas que se desean, no es así tal cual, sino solo están tomando más tiempo en organizar pues la mayor información que tienen. Generalmente esto mejora más adelante, siempre y cuando no se tengan dificultades o retraso en el lenguaje, en la lengua materna. Entonces, pues podríamos decir que aprender más de una lengua no significa que se afectará en sí el desarrollo del lenguaje, sino que la puerta en el desarrollo del lenguaje permanece abierta por más tiempo para su especialización en ambas lenguas. Y entonces es por esta razón que la consolidación de estos procesos lingüísticos parece verse retrasada. Sin embargo, mientras más consolidada esté la primera lengua, pues mayor será el éxito en la adquisición de la segunda lengua. Eso es una realidad. Más allá de considerar que la segunda lengua afecta el desarrollo del lenguaje, debemos pensar que si un niño tiene dificultades en el aprendizaje o trae un retraso del lenguaje desde la primera lengua, si agregar un segundo idioma puede aumentar la carga cognitiva y la dificultad de procesamiento, lo que sí definitivamente pues va a incrementar sus retos. Aunque como ya lo dijimos anteriormente, el aprendizaje de una segunda lengua desarrolla habilidades cognitivas, pues iba a representar un reto para chicos que tienen dificultades. Por lo tanto, si se observan problemas de aprendizaje o de lenguaje en la primera lengua o con mucho detalle y con mucho cuidado, el caso específico para saber si es adecuado continuar este proceso y determinar las estrategias a implementar en beneficio del niño, en lugar de ponerlo en mayor riesgo de dificultades o en situaciones que le provoquen frustración. Perdón, Vamos con Ingrid, la tercera perdón que pregunta. te interrumpa, se cortó un poquito. Nada más quería confirmar contigo. Mencionaste que si en el caso de problemas de aprendizaje del lenguaje en la primera lengua, sí es necesario que se evalúe primero el caso específico para introducir la segunda, ¿cierto? Sí, sí, exacto, porque sí es una realidad y hay estudios que confirman que niños que ya presentan problemas de lenguaje o retraso de lenguaje en su primer lengua, se van a hacer mayores estos problemas de lenguaje si nosotros introducimos una segunda lengua. Entonces, por lo tanto, se les va a dificultar más la adquisición de la misma. ¿Sí? Ok, entonces vamos con la pregunta 3. ¿Hay niños con habilidades y sin habilidades para aprender una segunda lengua? Bueno, hay niños que tienen habilidades y otros que tienen dificultades para aprender una segunda lengua, porque la capacidad que tiene cualquier persona para aprenderla va a depender de muchísimos factores, ¿no? Hay factores, por ejemplo, como la edad, el nivel de exposición al idioma, la motivación, el entorno lingüístico, el entorno cultural y obviamente las habilidades cognitivas. También el aprendizaje de un idioma depende muchísimo de la madurez cerebral, la plasticidad y los factores conductuales. Entonces, con todos estos factores, pues obviamente va a haber un nivel, ¿no? de habilidad distinto para cada persona. Algunos niños parecen, por ejemplo, tener una facilidad natural para aprender idiomas o algunas personas y pueden adquirir una segunda lengua con relativa facilidad.
Sin embargo, hay otros que al tener más dificultades para adquirirla o para aprenderla, pues obviamente necesitan más tiempo y apoyo, ¿no? En ese proceso. Sobre todo, por ejemplo, casos de diagnósticos específicos, ¿no? Como la dislexia o algunos dentro del espectro autista. Ahora, la capacidad de aprender una segunda lengua no está directamente relacionada con la inteligencia general, esto sí es muy importante, pero sí requiere de habilidades como la memoria y la percepción auditiva para lograr el nivel de aprendizaje que se desea. Lo que se sabe actualmente es que, por ejemplo, desde antes del nacimiento, el desarrollo de las conexiones en la corteza auditiva es un precursor muy importante y determina mucho la comprensión y expresión de dos lenguas o más. También hay que analizar, por ejemplo, si la segunda lengua se quiere aprender en un nivel funcional para el día a día, el uso cotidiano, o si se quiere aprender en un nivel más académico y formal, porque esto es lo que va a determinar qué tanto se le va a exponer a esa persona al segundo idioma en su día a día. Y de esta forma, a partir de la exposición, es el nivel en que se va a fomentar la habilidad para aprender, ¿no? Y bueno, lo que sí es muy importante recordar es que cuando hay un problema importante de lenguaje, se va a afectar la adquisición de una lengua y los otros idiomas que se quieran aprender, porque no se cuenta con las habilidades desarrolladas al máximo desde la primera lengua, ¿no? Y aquí, Vania, quisiera nada más recalcar, este, mm, sí es una realidad que todos nacemos con habilidades más desarrolladas o menos desarrolladas. Sin embargo, uno de los factores más importantes para desarrollar, ¿no? O para determinar si estamos preparados también para esta segunda lengua. Sí, un factor muy importante es que el contexto nos tiene que exigir el uso y el entendimiento de esta segunda lengua, ¿sí? O sea, si el contexto no nos exige el uso, la comprensión, no nos bombardea de esta segunda lengua, independientemente de si tenemos las habilidades o no, pues no se va a poder dar este aprendizaje de la segunda lengua. Ujú. Entonces, Exacto, es que bueno, tanta necesidad también tenemos, ¿no? Para usar dichas habilidades dentro del contexto que nos movamos. exacto. Sí, porque lo que no se usa, pues se olvida. Entonces, pues sí, es importante estarlo practicando. Así es. Ahora, la siguiente pregunta se relaciona con qué tanto afecta el bilingüismo el desarrollo de la lectoescritura. Ok. No necesariamente el bilingüismo afecta el desarrollo de la lectoescritura, ¿sí? Y aquí eh, voy a ser muy específica con la diferencia entre los procesos del bilingüismo y el proceso de la lectoescritura. El bilingüismo o la adquisición de una segunda lengua es un proceso o es una habilidad que se va desarrollando. La adquisición de la primera lengua es un proceso que se va desarrollando, que se va madurando, se va mejorando. Y el proceso de la lectoescritura es un proceso que tiene que ser enseñado, que tiene que ser enseñado de manera muy explícita. Entonces, este, podría repercutir el bilingüismo en el desarrollo de la lectoescritura, tanto de manera positiva como de manera negativa. De manera positiva se refiere a que cuando nosotros aprendemos o los niños tienen que aprender o están enfrentados a dos lenguas, tienen que desarrollar habilidades mucho más específicas, tanto de atención auditiva, de memoria auditiva, estar diferenciando qué palabra utilizar, qué palabra no utilizar. Entonces, esto les ayuda muchas veces a desarrollar mejores habilidades metacognitivas y habilidades de conciencia fonológica. Entonces, pues al haber una mejor habilidad auditiva o habilidad de conciencia fonológica, pues se ve favorecido el proceso de lectoescritura. Sí debemos de todas formas recordar que en niños con problemas de lenguaje o aprendizaje se debe realizar una evaluación completa y un plan de enseñanza adaptado a las necesidades individuales. O de otro modo, pues sí se va a afectar más su desarrollo en la lectoescritura. Sí, también una realidad es
que mientras más nosotros tengamos una buena base de lenguaje, más se nos van a facilitar procesos de lectoescritura. Entonces, creo que aquí lo importante sería, pues, ver nada más que los dos lenguajes estén siendo funcionales. ¿Mm? Y bueno, vamos con la pregunta número 5. ¿Qué sucede cuando la lengua 2 tiene caracteres y dirección contraria a la lengua 1? Bueno, aquí también retomamos esto que explicaste anteriormente, Ingrid, en donde sí hay que aclarar que las habilidades que se requieren para el lenguaje y las necesarias para la escritura son distintas, ¿no? En este caso, al referirnos a caracteres y dirección contraria, estamos hablando de lectoescritura, no estamos hablando como tal del lenguaje. Entonces, bueno, aquí en la parte de caracteres y dirección contraria, pues sí necesitaríamos habilidades, por ejemplo, como la ubicación espacial o la percepción visual, que no necesariamente están ligadas con el lenguaje, ¿no? Y también es muy importante mencionar que el lenguaje es un proceso que se adquiere y se desarrolla, mientras que la lectoescritura se enseña explícita y sistemáticamente, ¿no? Ya si estamos hablando de una segunda lengua como tal, en la parte del lenguaje, pues sí también se aprende, ¿no? Y también se enseña, pero la lengua 1, la lengua materna, siempre se va a adquirir y se va a desarrollar, lo cual es un proceso distinto al que se lleva en la lectoescritura, ¿no? Ahora, cuando la lengua 2 se quiere enseñar y tiene caracteres, y la lectoescritura de esta lengua se quiere enseñar, se presenta obviamente un mayor desafío y es importante tener en cuenta que va a requerir de mucho más tiempo y más esfuerzo para aprenderla. También la velocidad y la precisión con que se aprenda van a ser más lentos, sobre todo al principio de este proceso, ¿no? Entonces aquí, pues sí se debe brindar práctica adicional necesaria, se debe tener una mayor exposición al idioma y específicamente a la lectura y escritura del idioma, y brindar un apoyo adecuado, recordando siempre que la forma escrita de la lengua será el último aspecto a introducir en el aprendizaje de la misma, ¿no? Siempre tenemos que recordar que el aprendizaje de una lengua se da primero a partir de la comprensión o a partir del estímulo auditivo que viene y que tú comprendes. Luego tú lo vas a empezar a producir de manera oral y hasta el final ya vamos a introducir la forma escrita, ¿no? Entonces, bueno, también aquí es muy importante recordar que la lengua 1 definitivamente va a influir en el aprendizaje de la lengua 2. Y si estas lenguas comparten características similares, se va a dar un progreso más rápido y consolidado. Ahora, cuando las lenguas son diferentes, pues obviamente ya se va a dar una enseñanza mucho más directa y mucho más formal, tanto en la parte del lenguaje como en la parte de escritura, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es, se refiere a si está contraindicado enseñar una lengua 2 con diferentes caracteres y dirección contraria en niños con problemas de aprendizaje. Sí. Bueno, enseñar una segunda lengua con diferentes caracteres y dirección contraria en cuanto a escritura y lectura a niños con problemas de aprendizaje no está necesariamente contraindicado. O sea, no hay que evitar enseñarle una segunda lengua a chicos que tienen pues problemas de aprendizaje. Pero lo que sí es muy importante es valorar y ver si el niño tiene de verdad una base sólida en su lengua número 1 o en su lengua materna, o hasta qué grado sus dificultades en el aprendizaje limitarán su desarrollo. Esto, pues, nos ayudará a decidir si se le enseña la segunda lengua con características tan distintas. Tenemos que ver también la funcionalidad que se tiene para estos chicos que algunas veces pues no tienen una buena consolidación de su primera lengua, pues qué funcionalidad queremos nosotros en el aprendizaje de una segunda lengua. Como decíamos,
tener un alfabeto distinto y dirección de escritura diferente entre ambas lenguas es un desafío para cualquier niño. Ujú. Por ello hay que abordar la enseñanza que se haga considerando las características individuales de cada niño, especialmente pues, cuando tienen dificultades, y brindar pues el apoyo adecuado para asegurar que el aprendizaje sea efectivo y exitoso. Entonces, no está contraindicado enseñar una lengua número 2 o con diferentes caracteres y dirección contraria en niños con problemas de aprendizaje, pero sí es forzoso que debe considerarse esta enseñanza a partir de un enfoque multisensorial e integral. Si es una realidad que los chicos con problemas de aprendizaje no van a aprender ni de la misma forma ni a la misma velocidad que aprenden los chicos que a lo mejor no tienen ninguna dificultad. Entonces, creo que aquí lo más importante es, no está contraindicado, pero sí se tendrán que hacer cambios en la enseñanza y utilizar diferentes enfoques y muchas estrategias variadas para que los chicos adquieran pues esta lengua o este proceso de lectoescritura lo mejor posible. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es necesario dominar una lengua 1 para enseñar la lengua 2? Bueno, en esta pregunta es muy, muy importante. Creo que esta pregunta se puede dividir en dos y puede llevarnos a dos caminos distintos, ¿no? Por un lado, están preguntando si es necesario dominar una lengua 1 para enseñar la lengua 2. Si estamos hablando de enseñar, entonces automáticamente nos tenemos que dirigir y pensar en los profesores, no en los niños, ¿no? Porque los profesores son los que enseñan. Entonces, aquí voy a contestar a partir de si el profesor tiene que dominar la lengua 1 para enseñar la lengua 2, y más adelante podemos hablar un poquito de cómo si los niños tienen que dominar la lengua 1 para aprender una lengua 2, ¿ok? Entonces, bueno, sí se recomienda que los profesores tengan cierto nivel de dominio o conocimientos de la lengua 1 del estudiante. Sí se recomienda, pero no es algo que se considere como obligatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la recomendación ahí está. Y se hace porque a partir del conocimiento de la lengua 1 o de la lengua del alumno, se disminuyen confusiones en aspectos de gramática o pronunciación entre ambas lenguas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la primera lengua tenga ciertos sonidos o estructura con los que no cuenta la lengua 2 o viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a explicar yo un sonido si tú en tu lengua materna o en tu lengua inicial no lo tienes, ¿no? Si yo no lo entiendo, entonces yo no te lo puedo enseñar, o incluso de estructuras, ¿no? Y si hay un desconocimiento total de la lengua 1, cuando se le enseña al estudiante la lengua 2, pues sí se van a presentar dificultades en la forma en que se enseña y en la forma en que el estudiante lo aprende. Ahora, si el profesor conoce la lengua 1 del estudiante, también le va a permitir explicar conceptos o términos que probablemente el alumno no entienda si se usa la lengua 2 como base, ¿no? Porque muchas veces los alumnos no tienen un nivel tan desarrollado o el nivel que se espera para que entiendan todas las explicaciones que el maestro les brinda. Entonces, cuando yo como alumno no te puedo entender porque no tengo ese nivel para entenderte, si el maestro retoma la lengua 1 y la usa para explicar ese concepto o dar esa explicación de manera más detallada, pues obviamente se van a tener mejores resultados porque el alumno sí lo va a entender, ¿no? Entonces, pues sí se recomienda que al menos se tenga cierto conocimiento para comprender mejor las necesidades y los desafíos a los que se enfrentan los alumnos, y para que el profesor también de esta forma adapte su enseñanza y esta enseñanza sea más efectiva. Ahora, también se dice que esta es como otra visión, ¿no? Se dice que si los profesores no tienen conocimiento de la lengua 1 del alumno, que no la conocen en absoluto, en algunos casos
pudiera hacer que los profesores se muestren más empáticos con los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos conocen el proceso y entienden la experiencia de estos alumnos al no conocer ese idioma, ¿no? Entonces, si yo no conozco tu idioma, yo puedo entender cuando yo te hablo y que tú no me entiendas, ¿no? Y porque he pasado por esa misma experiencia. Entonces, esto puede ayudar a que a lo mejor se genere un mayor vínculo entre profesor-alumno y un mayor nivel de apoyo y un apoyo mutuo, ¿no? Pero bueno, no sucede con todos los casos. Entonces, ahora sí, ya que sabemos un poco esta visión a partir del profesor, pues la pregunta sería si los niños deben dominar una lengua 1 para aprender una lengua 2. Sí. Y bueno, sobre esta pregunta, sí definitivo, lo ideal es que los niños tengan un nivel de competencia básico en su lengua 1 antes de comenzar a aprender una lengua 2. Sobre todo si hay similitudes entre ambas lenguas, ¿sí? Porque siempre, pues la lengua 1 será el apoyo para la lengua 2. Esto se debe a que el aprendizaje de una segunda lengua se basa en gran medida a todo este conocimiento previo del lenguaje y habilidades lingüísticas que yo ya tengo desarrolladas. Entonces, los niños que no han desarrollado un nivel adecuado de competencia en su lengua 1, sí definitivo pueden tener dificultades pues para aprender la lengua 2 al no tener una base sólida lingüística. Sin embargo, sí es importante destacar que los niños pueden iniciar con el aprendizaje de una segunda lengua, aun cuando no tienen un dominio completo de su lengua 1. Por ejemplo, en la etapa preescolar, ¿no? Que es cuando empiezan a desarrollar situaciones mucho más complejas del lenguaje. ¿Por qué? Porque esto también depende del nivel de exposición constante a la lengua 2 o de qué tanto ellos la necesiten en su vida. Recalcamos otra vez que mucho de este aprendizaje de la lengua 2 se basa en qué tanto el contexto se lo va a exigir, ¿sí? Por ejemplo, si yo pasé toda mi primaria aprendiendo el inglés y después nunca lo volví a practicar, pues se me va a olvidar. Entonces, sí, en cuanto a esta pregunta, sí es importante que tenga por lo menos un nivel funcional en su lengua materna para poder aprender la lengua 2. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay un momento ideal para aprender más de un idioma? Bueno, hay un periodo crítico para adquirir el lenguaje, ¿no? Este periodo crítico es alrededor de los 6, 7 años. Pero para aprender una segunda lengua, para aprender más de un idioma, pues realmente podríamos decir que no, porque hasta los adultos pueden aprender un nuevo idioma, ¿no? Puede ser que les implique un mayor esfuerzo y a lo mejor pudiera ser que los resultados tengan un menor éxito, pero los adultos también tienen la capacidad para aprender. Entonces, la capacidad para aprender una segunda lengua, pues no tiene como una edad específica, se puede extender a lo largo de toda la vida, pero sí hay algunas etapas en la vida en las que el aprendizaje de una segunda lengua puede ser más fácil o más difícil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los niños en preescolar, hay un estudio que muestra que si se les expone 3 horas diarias a la segunda lengua, podrán adquirirla en un nivel académico y formal en un periodo aproximado de 7 a 10 años, ¿no? Y ya después de ese tiempo, pues tienen un nivel como bastante elevado como para funcionar dentro de esta segunda lengua. En el caso de los adultos, si hablamos de los adultos, bueno, si nos esperamos 7 o 10 años para tener este nivel ya como muchísimo más elevado, pues ya es como un tiempo que a veces ya no se pueden tomar los adultos, ¿no? Para aprender esta segunda lengua. Y bueno, sí es una realidad que durante la primera infancia los niños tienen una capacidad natural para adquirir lenguas y pueden adquirir y aprender varias lenguas con relativa facilidad si se les expone de manera regular y consistente, ¿no? Y obviamente la exposición temprana a varias lenguas, como decíamos antes, puede desarrollar no nada más la adquisición de una segunda lengua, sino también habilidades cognitivas y lingüísticas mucho más avanzadas, ¿no? Entonces, con los chiquitos,
esto se mejora. Sin embargo, cuando las personas aprenden una segunda lengua ya en la etapa adulta o con niños o jóvenes ya mayores, se ha visto que hay una ventaja, por ejemplo, en la comprensión de la gramática y las estructuras lingüísticas más complejas, porque cuando tú aprendes un segundo idioma ya más grande, tú ya tienes consolidado tu desarrollo de la primera lengua, ¿no? Entonces ya tienes un conocimiento mucho más amplio de las reglas, de la gramática, de las estructuras, y tú ya puedes hacer conclusiones mucho más avanzadas de cómo funciona esa segunda lengua que tú estás aprendiendo. Entonces, bueno, obviamente el momento ideal para adquirir una segunda lengua es desde pequeños, ¿no? Pero no debemos olvidar que el aprendizaje de una segunda lengua es como un entrenamiento, ¿no? Y a mayor edad, de todos modos, si tienes un entrenamiento continuo y de calidad, pues ese entrenamiento te va a dar buenos resultados y claro que la vas a adquirir. Uh-huh. Y bueno, antes, perdón, Vania, de perdón. que sigas con la última pregunta, sí me gustaría agregar que en esta situación de cuándo es bueno empezar, hay estudios que dicen, estudios científicos, donde se hicieron, no sé, diferentes pruebas a niños que desde antes de nacer empiezan ya a diferenciar ciertos sonidos, ¿no? Justo cuando se empiezan a desarrollar algunas habilidades o algunos sistemas neuronales y cerebrales, ya desde antes de nacer, ya están empezando a diferenciar diferentes sonidos. Ajá, entonces, sí, como dice Vania, o sea, mientras antes, mejor. Eso es lo ideal. Y bueno, pues nos vamos con la última pregunta, que en realidad no estaba pues pensada como tal, como una pregunta para esta plática. Sin embargo, es muy importante que la contestemos porque es justo el título de nuestro webinar, ¿no? Esta pregunta es, si los niños se confunden al aprender 2 idiomas o más, si esto es un mito o una realidad, así que nos gustaría contestarla para ustedes. ¿Qué opinas de eso, Sí. Ingrid? ¿Es un mito Bueno, o una sí es realidad? mira, es un mito que los niños se confundan al aprender 2 idiomas o más, porque en el aprendizaje de las lenguas también aprenden gradualmente a separarlas y a distinguirlas. Sí, es por eso que van desarrollando pues un mayor número de habilidades que niños que solo hablan una lengua. Esto obviamente otra vez a través de la exposición regular y consistente a cada una de ellas. Los niños pueden diferenciar entre los sonidos, el vocabulario, la gramática de cada lengua y aprender a usarla de manera apropiada en diferentes situaciones. Y bueno, cuando ambas lenguas se aprenden también a partir de un lazo emocional, su aprendizaje es mayor y evidentemente pues no hay confusión. La confusión al aprender 2 idiomas o más es un mito, sí es un mito, lo que sí es una realidad y que también se ha demostrado con diferentes estudios, es que a pesar de todas las habilidades que nos ayuda a desarrollar en mayor medida la adquisición de una segunda lengua, sí también el bilingüismo pues tiene sus desventajas, ¿sí? Y puede causar algunas dificultades, específicamente una baja fluidez verbal, una interferencia entre lenguas, que es lo que conocemos, por ejemplo, como en el Spanglish, ¿no? Cuando combinas el español con el inglés, y la erosión lingüística, que es cuando vas olvidando la lengua cuando no la practicas. Y sí, también es una realidad que puede incrementar las dificultades del lenguaje en niños que ya tienen dificultades en este mismo ámbito, en este mismo ámbito lingüístico. Entonces, no sé qué quieras agregar, Vania. Pues nada, que esperamos que con esta información tengan como un panorama un poco más claro de cuáles son las ventajas, las desventajas, los pros, los contras, si es fácil o difícil, ¿no? Involucrarse en este tema del bilingüismo, no solo como un aprendiz, sino también como profesor para enseñar un segundo idioma. Y pues esperamos que esta información les sea muy útil y también los anime para inscribirse ya en el curso de lenguaje y bilingüismo que estaremos impartiendo Ingrid y yo desde el día 3 de mayo hasta el 20 de septiembre. Así que esperamos verlos por ahí. ¿Ok? No sé, Ingrid, si tú quieras agregar algo más.
Sí, este curso sí abordaremos situaciones teóricas, pero sí nuestro principal objetivo va relacionado con la parte práctica. ¿Cómo yo puedo crear estrategias para mi salón de clases? ¿Cómo puedo yo mejorar mi enseñanza por medio de estrategias prácticas, divertidas, vivenciales? Queremos hacer mucho énfasis en toda esta parte práctica, en toda esta parte didáctica, que bueno, nos ayude a seguir creciendo pues ahora sí que en nuestra preparación y en nuestra manera de lograr aprendizajes significativos en nuestros alumnos. Entonces, pues los esperamos el 3 de mayo y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Excelente día. Bye. Bye. Muy bien, bueno, pues queremos agradecer de todo corazón a Ingrid y a Vania que nos hicieron favor de compartir la información con nosotros. Quiero nada más reforzar rápidamente un concepto que no lo aclaramos al principio, que es la diferencia entre bilingüismo, lengua 1 y lengua extranjera. Se entiende como bilingüismo la capacidad de una persona para comunicarse de forma independiente y alterna en los dos idiomas. ¿Qué quiere decir? Que no dependen, o sea, la manera de cómo se mueven entre los dos idiomas son independientes y hay un dominio absoluto. Eso es un bilingüismo. Por ejemplo, yo personalmente soy bilingüe porque domino de la misma manera el hebreo y el español. La lengua 2 se entiende como una lengua que se adquiere después y no se usa de la misma manera que la primera lengua. Hay una diferencia entre el uso y el dominio de la primera y la segunda, aunque la segunda pues está muy parecida, ¿no? Tiene bastante exposición y bastante interacción con la segunda lengua sin ser primera. Y en la lengua extranjera pues ocupa un espacio no de segunda lengua, sino que un espacio donde se aprende de manera mecánica, de aprendizaje consciente, en un momento más sistemático y tiene mucho menos exposición que lo que sería la segunda lengua y lo que conocemos como bilingüismo, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería como aclarar porque en ningún momento se tocó el tema. Es importante entenderlo en sus colegios, en su trabajo, que finalmente, pues, qué política lleva el colegio en cuanto al lugar que ocupan las lenguas, ¿no? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda que quieran ustedes compartir con nosotros. Les vamos a hacer, los vamos a invitar a que nos escriban la pregunta en el chat del Zoom para que podamos hacer referencia unos minutitos. Y bueno, como Vania e Ingrid les mencionaron, pues tenemos en puerta este curso que realmente estamos muy emocionados. Es un curso que va a abarcar la parte de desarrollo del lenguaje en la edad preescolar y cómo se integra una segunda lengua o una lengua al mismo nivel que la primera o no, depende de cómo lo planteó el colegio. Y cómo afecta al niño, ¿no? Y cómo se ve reflejado en el tipo de ejercicios, estrategias, qué esperamos de los niños, cómo podemos realmente atender las diferentes necesidades o diferentes capacidades que tienen los niños, ¿no? Pues cada uno tiene su ritmo y su madurez y muchas veces planeamos algo que finalmente pues no va a ser lo mismo para todos los niños, ¿no? Entonces, bueno, Sorke, no sé si quieras comentar algo, agregar algo, si quieres prender tu micrófono y mientras ver si alguien anota alguna pregunta. Bueno, a mí me parece que la plática estuvo muy clara, las respuestas muy asertivas, muy eficientes y yo creo que nos da un panorama bastante claro a qué nos enfrentamos los maestros que estamos enseñando una segunda lengua. Los miedos que tenemos de que los niños no nos entiendan y cambiamos inmediatamente a la lengua materna. Y lo que estaban diciendo ellas es a mayor exposición, mayor aprendizaje. ¿Dónde está el éxito? En la mayor exposición, en ser constantes, en no dejarnos llevar por el miedo, porque eventualmente los alumnos entienden. Y si hacemos uso, como dicen, de una manera multisensorial, con mímica, con dibujitos, con el cuerpo,
con sinónimos, los niños eventualmente van a entender. Lo importante es no tener miedo y confiar en que los niños tienen un potencial enorme para aprender una segunda y una tercera y una cuarta lengua. Si nosotros Claro. estamos convencidas de eso, vamos a lograrlo. Eso es lo que yo he visto en estos 40 años de experiencia. Sí, son un poquito de años. Sí, así es, ¿no? Finalmente, claro, la capacidad del alumno ahí está, del niño. La idea es, bueno, también de calidad, ¿no? De cómo planificamos, de cómo lo exponemos, la calidad y la cantidad. Y sí, no podemos pretender que va a aprender una lengua solamente porque queremos, sino, bueno, pues, ¿qué hacemos para que eso suceda y de manera clara y planeada, ¿no? Dentro de las escuelas. Ya no hablamos de niños que en su casa hablan 2 idiomas y el papá habla un idioma y la mamá pues el otro, y finalmente pues sí crecen como bilingües, sino que cómo eso lo trasladamos a lo que vendría a ser un ambiente escolar donde hay muchos niños, donde pues hay objetivos que planteamos y que hay que hacer un seguimiento a cada uno de los niños, ¿no? Y ver cómo es el desarrollo tanto de su lengua 1 como la lengua 2 o 3. Sí, sí, muy bien. Hago referencia nada más rápidamente. La información del curso se las van a hacer llegar. También está aquí en el chat. Les subieron aquí la información. Igual se las van a hacer llegar por correo. Dice, ¿a qué edad es adecuada iniciar al niño o niña en una segunda lengua y como adulto, cómo puedo hacer para poder tener este dominio de una segunda lengua? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, Vania e Ingrid contestaron que finalmente, como muchas investigaciones lo marcan, pues lo ideal es empezar realmente en edad temprana, porque la manera de cómo aprendemos un idioma cuando somos jóvenes, cuando somos niños, es de manera holística, de manera global. No necesitamos desmenuzar cómo se comporta la lengua. Y entonces se adquiere de manera natural y de manera pues holística el idioma. Ya en edades más adultas requerimos nuestra mente, nuestro cerebro funciona diferente y necesitamos desmenuzar y entender cada etapa y cada fenómeno gramatical, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a estudiar el idioma, aprenderlo o, bueno, adquirirlo como adulto, nos toma mucho tiempo lograr dominarlo, mucho tiempo y mucha exposición. Entonces, finalmente, para dominar un segundo idioma, es en el ambiente donde se habla ese idioma. O sea, si yo me voy a vivir a Francia, pues aprenderé francés, pues rápidamente, o bueno, tal vez más rápido que alguien que ve francés en una clase 2 veces a la semana en un salón en México. Entonces, la exposición al idioma, el uso del idioma, y eso va a determinar la adquisición de manera más rápida que cuando estamos en un marco o escolar o de lengua extranjera, donde es pues algo muy paulatino, de poco ritmo, de pocas horas, de poca exposición, ¿no? De eso más que nada va a depender. Dafna, ¿me dejas agregar tantito algo? Por favor, claro que sí. Como acaban de decir, cuanto más pequeños es mejor porque además, como dice María Montessori, están en un periodo sensitivo del lenguaje donde coloquialmente se habla de que son unas esponjas. Bueno, cognitivamente realmente son unas esponjas y también los niños no están expuestos a tantos bloqueos como un adulto y temor a equivocarse. El niño si se equivoca, sigue adelante. El adulto le da pena, teme, no quiere quedar mal, no quiere quedar como tonto y eso no le sucede a un niño. Cuanto más pequeño, estamos garantizando el éxito. Claro, además se dice que la entonación, no es la entonación, es la pronunciación. El acento y la pronunciación es mejor cuando empiezas pequeño, porque como tú dices, el adulto
pues le va a dar pena, va a sentir que no es natural y entonces, bueno, su acento no va a ser igual y la entonación del idioma. Así que sí, es verdad todo eso. Bueno. Muy bien, pues no sé si ya no hay más preguntas. Veo que ya los van a contactar y ahí está la información del curso para cualquier otra sugerencia, otras necesidades que surjan de este tema, pues ya saben dónde encontrarnos. Les agradecemos muchísimo su presencia y su participación y nos despedimos. Sorge. Gracias, gracias a todos. Gracias, buenas noches.